Buenos días, bienvenidos a el foro institucional del Colegio Gabriel Betancourt Mejía. Hoy, María del Pilar Chávez Escobar compartiendo con ustedes la experiencia de implementación en la sede del Colegio Gabriel Betancourt Mejía del proyecto Leyendo y Escribiendo, Vamos Aprendiendo. El proyecto de lectura parte de algunas concepciones que tenemos acerca de lo que es la lectura y la escritura. Partimos de que son prácticas sociales y cuando partimos de allí nos permite pararnos en una observación acerca de que el niño siempre esté rodeado de experiencias reales y de situaciones reales para encontrarse con el mundo de la cultura escrita. Es por eso que planteamos una serie de experiencias desde los diálogos de saberes entre maestras, desde el saber académico, pedagógico y experiencial, y nos dedicamos a crear unas condiciones didácticas específicamente para la primera infancia, para esos niños de la primera infancia, ¿con qué fin? De que ingresen al mundo de la cultura escrita, siempre teniendo en cuenta que el punto de partida es la oralidad. Nuestro objetivo es aproximar a los niños de los 3, 4 y 5 años a experiencias significativas con el fin de despertar su interés por la cultura escrita, posicionándolos como niños lectores y también como productores de texto. Por eso nuestros objetivos principales y específicos son planear estrategias de acercamiento a la lectura y la escritura, aplicar esas experiencias ya planeadas para que los niños encuentren el sentido comunicativo de estas prácticas a nivel social y cultural e involucrar otros agentes educativos como familias, bibliotecarios, cuidadores, etc. La lectura y escritura como prácticas sociales pues cobran en esta presentación un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque vemos a la lectura y a la escritura como una práctica y no como un fin último de la primera infancia. Así como destacar que son las situaciones de comunicación reales las que nos van a movilizar. Desde las prácticas y no como fin último, concebimos que el niño se vuelve lector cuando tiene esa oportunidad de leer por placer y se encuentra con la lectura como una experiencia estética, que lea con amor, que lea con agrado. Entonces no solamente se trata de leer únicamente para adquirir conocimientos útiles para el mundo práctico o para el mundo académico. Se trata también, pues, de leer genuinamente, como lo dice aquí la cita de el profesor Mauricio Pérez Abril. Asimismo, en cuanto a las situaciones de comunicación, estamos enfocados en que la escritura tenga un real sentido y que no solamente se trate del dominio de un código, sino que a través de esa situación de comunicación el niño encuentra en la escritura esa posibilidad de comunicar pensamientos, sentimientos, ideas. ¿Cuáles son las prácticas de lectura que nosotros llevábamos a cabo? Son lectura en voz alta que la realizamos los maestros en la hora del cuento, padres, madres y familiares en casa, lectura silenciosa que se hace en el aula, los niños y las niñas, y teniendo también espacios para la lectura como experiencia, parándonos en la posibilidad de que el niño se encuentre en una relación con el libro uno a uno y de manera muy libre y espontánea. Tenemos unas estrategias muy importantes que consideramos claves en este proceso y son las alianzas e integración con la comunidad. La primera es con la biblioteca y la segunda es con esos padres, madres y cuidadores. Ya veremos de qué manera. En cuanto a la biblioteca, nos interesa la afiliación a la biblioteca para que los niños se vuelvan usuarios de la biblioteca y reconozcan en la biblioteca un escenario cultural en donde se pueden vivir diversas experiencias y donde la lectura, pues sí, tiene un lugar muy importante, pero
encontrar allí diferentes apuestas, diferentes oportunidades, diferentes experiencias. Es una oportunidad muy grande que tienen nuestros niños y niñas al tener a la biblioteca Manuel Zapata Olivella como vecina. Entonces aquí vemos cómo también nosotros hemos sido usuarios de la biblioteca con el programa de la maleta viajera, en donde nos prestan unos libros, unas maletas viajeras y llevamos los libros de la biblioteca al aula, también cuando hemos podido visitar. Esta es una experiencia de leyendo en familia con el ya el primer acercamiento que hemos tenido con los libros del material de lectura que ganamos a partir de la participación del proyecto en la DILE y en los recursos parte de los recursos que nos dieron están estos libros, este material de lectura. Estos libros ya fueron a las familias de prejardín y ya han sido leídos por madres, padres, cuidadores. Aquí cobra especial importancia que el libro llega a ocupar un lugar importante, valga la redundancia, en las familias, llega a irrumpir una cotidianidad, llega a ocupar un lugar en donde hay también otros hermanos, donde hay otras personitas que van a ser favorecedoras y van a ser impactadas de una lectura. Entonces, eso es algo que valoramos muchísimo. Otra experiencia de lectura en familia es la que se está dando en el nivel de jardín con la serie de Franklin. Y esta la hacen todos los viernes, llevan un cuento a casa, lo leen, realizan la lectura en familia, desarrollan una lectura muy sencilla y se complementa en el aula. Estas son algunas experiencias de visitas de padres a la institución bajo las estrategias de lecturas al aula y también merendero de historias. Una experiencia bastante bonita que desarrollamos también el año pasado, en donde los padres llegaban a contarle a sus niños y a otros compañeritos libros desde un menú que se ofrecía en una canastilla. Esta es una de las actividades de Disfrutando Juntos del Poder de la Oralidad que se ha dado en el nivel de prejardín porque es a nivel de la oralidad, de las canciones y de esos primeros acercamientos musicales en donde empezamos a encontrarnos con el mundo del lenguaje y de la expresión. Estrategias en el aula, hora del cuento, lectura autónoma y la integración de proyectos en el aula. Veremos entonces cada una de ellas. En la hora del cuento, pues tenemos determinado todas las docentes un momento para hacer lectura en voz alta y leerles a nuestros estudiantes. Dentro de la lectura autónoma encontramos experiencias de encuentros libres con la cultura escrita, diferentes tipos de texto, cuentos, revistas, etcétera, que estén al alcance de todos y que los niños puedan hacer una lectura individual de imágenes y empiecen a apropiarse del gesto. Aquí veremos un ejercicio de integración con proyectos de aula. Nuestras compañeras de transición han trabajado el libro Cuentos para portarse bien en el colegio, en donde se destaca el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, haciendo énfasis en hábitos, normas y manejos de situaciones de convivencia. Hay un mural de lecturas en donde una madre de familia nos ha ayudado a hacer estos dibujos tan hermosos, así que esta posibilidad es muy linda porque además también les ayuda a los niños para que recuerden y además los otros niños que no están leyendo esos libros se pregunten acerca de qué se trata esa imagen y estén en contacto con este tipo de lectura. Y están nuestras compañeras, pues ya veremos en el stand, han llevado los muñequitos de cada cuento, han hecho diferentes ejercicios de representación gráfica usando diferentes, digamos, técnicas artísticas para que se trabaje. Se han hecho ejercicios de escritura. Aquí vemos como todo ese tipo de experiencias de todo tipo artístico y también vemos
ya han trabajado de manera paralela toda la parte de comprensión lectora. Tienen una carpeta en donde hay unos ejercicios muy particulares de comprensión lectora. Esto ya es una experiencia de pre-jardín. Aquí encontramos una experiencia de jardín con rompecabezas de los cuentos de la serie de Franklin, relacionando esto pues con la dimensión cognitiva. También hay ejercicios de comprensión lectora y hacen reportes de lectura. Y este, por ejemplo, es un modelo de reporte de lectura para prejardín. ¿Por qué un modelo de lectura y por qué desde prejardín? Porque nosotros consideramos que desde pequeños ellos ya pueden ir plasmando lo que van comprendiendo del cuento. Obviamente, en esta experiencia, los padres de familia participan activamente porque son los agentes escritores. Pero aquí está un modelo y hay una parte en donde el niño se le ofrece la posibilidad de colorear, por ejemplo, en este caso un unicornio que pertenece a los libros que llevaron a casa para leer con sus padres. Otras estrategias al rescate de cuentos tradicionales. Tenemos unos delantales muy hermosos, cada uno, ustedes lo estarán viendo en este momento en vivo y en directo, cuenta un cuento tradicional. Tiene los muñecos para contar un cuento tradicional. También hemos acudido a la cocina y cómo este ejercicio de la cocina podemos llevarla a que la escritura tenga un sentido y por eso entonces entra la construcción escrita de textos instructivos y pues bueno, a partir de una experiencia digamos, como tan enriquecedora, en donde se pueden ver muchísimos otros aspectos, el trabajo colaborativo, respetar un turno, bueno, infinidad de aprendizajes, pero cómo la llevamos a la parte escrita, este es un ejemplo. Han surgido unos proyectos emergentes a partir de de este movimiento que por ejemplo, nos ha motivado a rescatar y reinaugurar nuestra ludoteca. Entonces, en nuestra ludoteca estaba un poco subutilizada, entonces nos hemos dedicado como a enriquecerla. Aquí la participación de una madre de familia ayudándonos con la elaboración de un árbol que ya verán más adelante, y un estudiante de servicio social también ayudándonos. Aquí está nuestra experiencia que nos llenó el alma y el corazón con la lectura de Vamos a cazar un oso en lectura gigante y podemos ver en esas fotografías cómo quedó nuestra ludoteca, cómo empezaron a llegar los libros desde la ludoteca, perdón, de la biblioteca, nos enriquecieron los libros que se ven allí, son los libros que nos han prestado en la biblioteca Manuel Zapata Olivella, nuestros títeres, es decir, cómo hemos vuelto un escenario de encuentro eh, y de encuentro específico también con la lectura. Aquí vemos el encuentro con el nuevo material de lectura, entonces ya algunos de los cursos más adelante les voy a contar. Hemos hecho el primer acercamiento a esos libros donde los niños apenas los están observando y manipulando. Ese fue el primer momento que tuvimos con este material. Entonces, ¿qué nos espera? La actividad de exploración ya lo hicimos, ya le hicimos todos los cursos, todos los niveles, que fue precisamente mostrarle a los niños, en sus manos este material de lectura que nos llegó. Ya hicimos lectura en familia en el grado prejardín y está pendiente como la parte de jardín y transición. Y transición, por ejemplo, ya pudo hacer una revisión de esos cuentos para que hagan parte del proyecto de aula que viene para el siguiente trimestre. Entonces, lo que no está señalado es lo que nos espera por abordar. Por ejemplo, este es el ejercicio que ya hizo el nivel de transición. Eh,
El proyecto de aula se llamará Los animales y sus curiosidades y ellas aprovecharán este material de lectura. Bien, y para terminar, esta es la parte de la bibliografía. Encontramos referentes para la didáctica del lenguaje del primer ciclo de la Secretaría de Educación del año 2010. También la lectura de teorías y evolución de desarrollo de Mabel Condemarín y alguna lectura de David Sacoba acerca de la práctica de la lectura en voz alta, pues en hogares, en la escuela y en en el colegio, pues en la escuela, colegio. Bueno, esa es nuestra presentación. Esperamos que les guste. Está un stand donde ustedes van a observar diferentes cosas. Tenemos niños invitados, madres de familia que también nos pueden contar acerca de su experiencia, de lo que han vivido a partir de este proyecto y esperamos que siga creciendo este proyecto poco a poco. Hay algunas necesidades que son necesarias también comentar. Por ejemplo, en la CDC necesitamos unos espacios particulares para poder sentarnos a seguir planeando e enriqueciendo este tipo de proyectos porque el momento de encuentro que tenemos se da solamente por niveles, pero no hemos podido encontrarnos como sede, por ejemplo, y pues encontramos este tipo de debilidades para fortalecer. Otro tipo de debilidad son los recursos. Bueno, no, todo lo que ustedes han visto por el momento ha sido por recursos propios en cuanto a los delantales de los niños, a los delantales de las maestras, bueno, entonces digamos que hemos acudido como a todo lo que con lo que nosotras contamos, pero sería interesante que se pudiera lograr una inversión para enriquecer este tipo de proyectos. Entonces, en esa búsqueda estamos y bueno, bienvenidos siempre a la CDC de Gabriel Betancourt